Alejandro Magno, uno de los más grandes conquistadores que el mundo ha dado a luz, que provocó la envidia de otros célebres conquistadores del tamaño de Julio César. ¿Cómo fue que este guerrero logró extender la cultura de los griegos por casi todo el mundo antiguo? ¿Era Alejandro un soñador idealista que buscaba la universalización de la cultura griega? ¿O un líder militar que era déspota con sus soldados que solo le importaba seguir sus sueños, y en el proceso era responsable de masacres? Vamos a descubrirlo. Mientras las ciudades-estado griegas se enfrascaban en una guerra fratricida, al norte surgía un nuevo y poderoso señorío. Macedonia era un antiguo reino habitado por la tribu de los Macednoi. Durante siglos los Macednoi tuvieron poco que ver con el sur de Grecia, y los griegos los consideraban bárbaros que solo eran útiles por las materias primas de su región, especialmente la madera para la construcción naval. Por su parte, los Macednoi sentían el mismo desprecio por los griegos. Pese a todo, los macedonios pudieron participar en los Juegos Olímpicos desde el siglo V a.C. Pero no fue sino hasta finales de dicho siglo, durante el reinado del rey Arquelao, que Macedonia se erigió como un importante reino. Sin embargo, este reino fue acosado durante décadas por repetidas invasiones extranjeras y luchas internas hasta que el rey Filipo II tomó el control y convirtió a Macedonia en la principal potencia del mundo griego. Filipo pasó 3 años como rehén en la ciudad de Tebas, donde sintió gran admiración por la cultura griega y asimiló sus más avanzados desarrollos militares. Comprendió la importancia de contar con un ejército eficaz en Macedonia para transformarla en un poderoso estado. Filipo instituyó reformas militares que convirtieron a Macedonia en una potencia militar mayor. Creó una nueva falange de soldados de infantería que estaba un poco más armada que los hoplitas griegos, quienes portaban un escudo más pequeño y una lanza más corta. Por el contrario, el arma principal de los soldados de la infantería macedonia era una lanza larga de 5,5 metros de largo, es decir, el doble de las griegas. De esta manera, podían empalar a un hoplita mucho antes de que éste pudiera alcanzarlos. La falange macedonia también recibió el apoyo de fuertes contingentes de caballería que sirvieron para romper la línea de batalla enemiga y crear el desorden en las filas contrarias. El ejército renovado de Filipo derrotó a los ilirios en el oeste y a los tracios al norte y al oriente, y se involucró en los conflictos de los propios estados griegos. Hubo reacciones diferentes hacia el creciente poder de Filipo y este fue puesto bajo la lupa de los atenienses que llegaron a sentir una profunda desconfianza respecto a las intenciones del dirigente macedonio. Mientras que otros atenienses vieron a Filipo como un salvador que rescataría a los griegos de sí mismos al unificarlos y organizar a todo el mundo griego en una cruzada en contra del enemigo común, los persas. Las discusiones continuaban, pero la rápida expansión de Filipo finalmente empujaron a los atenienses a enfrentarlo. Aliada con Tebas y otros estados más pequeños, Atenas combatió a los macedonios en la batalla de Queronea, en 338 a.C. El ejército macedonio aplastó a los aliados griegos, por lo que entonces Filipo fue libre para consolidar su control sobre la península griega. Mientras que Tebas recibió un severo castigo, Atenas fue tratada de manera indulgente por respeto a su pasado y su potencial cooperación. Fue así que los estados griegos y Macedonia formaron una alianza conocida como la Liga de Corinto debido a que se reunieron en esa ciudad, aunque también se llegó a conocer como la Liga Helénica. Si bien se basaba en el principio de autogobierno de estados independientes, la Liga contaba con un ejército y un consejo. Filipo de Macedonia fue reconocido como el hegemón, líder, de la Liga y de su ejército. Aunque permitió la autonomía de las ciudades-estado griegas en los asuntos domésticos, mantuvo la dirección general de sus asuntos exteriores. Muchos griegos todavía se oponían a ser súbditos de alguien a quien consideraban menos civilizado, pero Filipo insistió en que dieran fin a sus amargas rivalidades y cooperaran con él en la guerra contra Persia. Se puede decir a grandes rasgos que fue Filipo quien realmente despejó el camino para la conquista de Persia. Ya que Filipo unificó Macedonia, creó un poderoso aparato militar y sometió a los griegos. Sin embargo, antes de que pudiera invadir Asia, Filipo fue asesinado, por lo que semejante tarea quedaría en manos de su hijo, Alejandro. Antes de continuar te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que no te pierdas los nuevos videos. Siguiendo con nuestra historia, Alejandro tenía solo 20 años cuando se convirtió en rey de Macedonia. En los siguientes 12 años logró hazañas tan grandes que desde entonces se le conoce como Alejandro Magno. El ilustre conquistador había sido preparado para la realeza por su padre,
quien lo llevó consigo a las campañas militares y en la importante batalla de Queronea le dio el mando de la caballería. Tras el asesinato de su padre, Alejandro movió sus fichas con rapidez para hacer valer su autoridad. Se encargó de asegurar las fronteras macedonias y disolvió una rebelión en Grecia, saqueó Tebas, mató a la mayoría de sus habitantes varones, y sometió a la esclavitud a las mujeres y los niños. Luego de aplacar a sus súbditos y aliados, puso su atención en el sueño de su padre, la invasión del imperio persa. A pesar de que Filipo consiguió allanar en gran parte el camino hacia la conquista de Persia, Alejandro se embarcaba en una empresa temeraria. Aunque debilitada en ciertos aspectos, Persia todavía era un estado fuerte. La flota de Alejandro era inferior a la persa, además sus finanzas no estaban ni remotamente en buen estado. Su ejército tendría que vivir del campo y obtener victorias rápidas con el fin de hacerse de los recursos necesarios para continuar la lucha. En la primavera de 334 a.C. Alejandro entró en Asia Menor con un ejército de aproximadamente 37.000 hombres. Alrededor de la mitad de estos eran macedonios y el resto eran griegos o de otros pueblos aliados. Al ejército lo acompañaban arquitectos, ingenieros, historiadores y científicos, clara muestra de la gran visión de Alejandro y sus expectativas positivas al comienzo de la campaña. Su primera confrontación con los persas, en la batalla del río Gránico, casi le costó la vida, sin embargo, dio lugar a una gran victoria. En la primavera del año siguiente toda la mitad occidental de Asia Menor se encontraba en manos de Alejandro y las ciudades griegas jónicas del suroeste de Asia Menor habían sido liberadas, entre comillas, del opresor persa. Sin embargo, no todos pensaban que habían sido liberados y muchos se referían a Alejandro simplemente como su nuevo amo. Mientras tanto, el rey persa Darío movilizaba sus fuerzas para detener al ejército de Alejandro. Aunque las tropas persas superaban en número a las de Alejandro, la batalla de Isos se libró en un terreno angosto que suprimió la ventaja de la superioridad numérica. El resultado fue una clara victoria griega tras lo cual el imperio aqueménida perdió todo contacto con su provincia de Egipto, perdió permanentemente su acceso al mar Mediterráneo y perdió todas sus provincias en Asia Menor. Fue también la primera vez que un ejército persa comandado por su rey era derrotado, lo que afectó gravemente la moral de los persas. Después de su victoria en Isos, en 333 a.C., Alejandro sitió las ciudades portuarias de Tiro y Gaza con el propósito de evitar que los persas adquirieran el control marítimo. Otra razón práctica era conseguir dinero para financiar las campañas que siempre se encontraban en apuros económicos, por lo que conquistar y saquear Tiro sería una buena forma de lograr ese objetivo. El asedio de Tiro fue muy sangriento. Según el historiador Arriano, solo murieron 400 macedonios frente a los 8.000 tirios que perdieron la vida en la defensa de su ciudad. 2.000 tirios fueron crucificados a lo largo de kilómetros de playa y 30.000 ciudadanos y extranjeros fueron convertidos en esclavos. Tras el sitio de Tiro, las únicas dificultades antes de llegar a la satrapía de Egipto eran las ciudades fortificadas de Acre y Gaza. Alejandro Magno no encontró resistencia en Acre, con lo que pudo penetrar hasta llegar a Gaza. El comandante persa de la ciudad de Gaza era el eunuco Batiz, que aprovisionó la ciudad de soldados y víveres para resistir un sitio largo, intentando cerrar el paso a Egipto y dar tiempo a Darío para que pudiera reorganizar a su ejército en el valle. Luego de que la ciudad cayera, toda la población masculina adulta fue ejecutada mientras que los niños y mujeres que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. Y aunque Batiz había demostrado ser un guerrero honorable, Alejandro no le perdonó que no se sometiera y lo asesinó de manera brutal. Egipto se rindió sin presentar batalla, así que para el invierno de 332 a.C., Siria, Palestina y Egipto estaban bajo el dominio de Alejandro. Este tomó el tradicional título de faraón de Egipto y fue aclamado hijo de Amón, que para los griegos equivalía a ser reconocido como el hijo de Zeus. También construyó la primera de una serie de ciudades, nombrada Alejandría en su honor, la cual se convertiría en la capital administrativa griega de Egipto. Llegaría a ser, incluso hasta nuestros días, una de las ciudades más importantes en el mundo mediterráneo. Entretanto, Darío mostraba su disposición para concertar la paz ofreciendo a Alejandro toda la tierra al oeste del río Eufrates. Alejandro rechazó el ofrecimiento y reinició la ofensiva. Se dirigió ahora hacia el territorio de los antiguos reinos de Mesopotamia y emprendió una batalla decisiva con los persas en Gaugamela, en el verano de 331 a.C. En dicho lugar era evidente que el número de hombres de Alejandro era de nuevo inferior al del ejército persa, el cual se había emplazado en una planicie amplia y abierta donde los carros de guerra podían maniobrar a su antojo. Con todo, Alejandro pudo romper el centro de la línea persa con su caballería pesada, seguida por la infantería. La batalla se transformó en una derrota aplastante para los persas, pero Darío se las ingenió para escapar.
Después de su victoria, Alejandro entró a Babilonia y luego se dirigió a las capitales persas de Susa y Persépolis, donde se apropió de los tesoros persas y tomó posesión de inmensas cantidades de oro y plata. Alrededor de 330 a.C. Alejandro estaba de nuevo en marcha. Después de que Darío fuera asesinado por uno de sus propios hombres, Alejandro asumió el título y el cargo de gran rey de los persas. Sin embargo, no estaba contento con descansar sobre los despojos del imperio persa. En los siguientes 3 años se movilizó hacia el este y noreste hasta llegar a lo que hoy es Pakistán. En el verano de 327 a.C., entró a India, que en ese entonces estaba dividida en varios estados beligerantes. Alejandro y sus ejércitos llegaron a las llanuras del noroeste de India. En la batalla del río Hidaspes, Alejandro ganó una contienda brutal. Cuando manifestó su determinación de marchar hacia el oriente para conquistar más territorio de India, sus soldados, cansados de estar en campaña año tras año, se amotinaron y se negaron a continuar. Alejandro accedió a sus demandas y estuvo de acuerdo con el regreso, así que condujo a sus tropas a través del sur de Persia por el desierto de Gedrosia, donde sufrieron graves pérdidas a consecuencia de las terribles condiciones del clima. Alejandro y lo que quedaba de su ejército se dirigieron a Susa y después a Babilonia, donde aquel planeó más campañas. Pero en el mes de junio de 323 a.C., debilitado por sus heridas, la fiebre y, probablemente, el exceso de alcohol, Alejandro murió a la temprana edad de 32 años. Tanto los historiadores antiguos como los modernos por lo general concuerdan con que Alejandro fue un líder militar destacado. ¿Cómo explican este éxito? Para empezar, Alejandro demostró tener habilidades tácticas sobresalientes. Su victoria en numerosos enfrentamientos estuvo basada, en gran parte, en su capacidad para evaluar la topografía del campo de batalla y en hacer planes que aprovechaban las fortalezas y debilidades tanto de las fuerzas enemigas como de las propias. A solo unas horas de arribar al campo de batalla, Alejandro podía diseñar formaciones de las tropas y tácticas apropiadas para el terreno donde se llevaría a cabo el combate. Incluso después, si algo salía mal al comienzo de la batalla, también era rápido para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Alejandro también ponía mucha atención en los detalles. Todos los aspectos de sus campañas estaban bien organizados, desde la obtención de provisiones y refuerzos hasta la planeación de excursiones a territorios poco conocidos. Cuando el número de tropas macedonias declinó debido a las muertes en combate o por haber sido asignadas a la ocupación de nuevas conquistas, Alejandro reclutó soldados persas. Asimismo, aprovechó los desarrollos tecnológicos de su padre e hizo buen uso de la estrategia para sitiar ciudades. En las tierras de los conquistados, Alejandro procuró mezclar macedonios, persas y griegos en una nueva clase dirigente. Hizo esto porque era un idealista visionario que creía en un concepto de humanidad universal o simplemente trataba de apuntalar su poder y crear una monarquía autocrática. Los historiadores que consideran que Alejandro aspiraba a una monarquía autocrática lo describen como un ser maquiavélico y despiadado. Cabe preguntarse si un hombre que masacraba pueblos autóctonos, que arriesgaba la vida de sus soldados por sus propias razones egoístas, cuyo carácter intransigente lo llevó a matar a sus amigos y cuya falta de atención en la administración de su imperio lo condujo al debilitamiento, en realidad puede ser llamado Magno. Pese a todo, el hecho es que la sanguinaria empresa de Alejandro tuvo como consecuencia el surgimiento de una nueva era, la helenística. El término helenístico proviene de una palabra griega que puede entenderse como hablar griego o imitar a los griegos. Es un concepto apropiado para describir una era que vio la expansión de la lengua y las ideas griegas en un mundo no griego del antiguo cercano oriente. La destrucción del imperio persa a manos de Alejandro extendió el reino greco-macedonio sobre una inmensa área. Esto creó oportunidades para los ingenieros, intelectuales, mercaderes, soldados y administradores griegos. Mientras que los griegos continentales seguían comprometidos con los ideales de sus ciudades-estado, aquellos que siguieron a Alejandro y a sus sucesores participaron en una nueva unidad política basada en el principio de la monarquía. Alejandro había transformado su ejército de ser una fuerza macedonia a convertirse en una fuerza internacional que le juraba lealtad exclusivamente a él. Luego de su muerte, sus sucesores se valieron de la fuerza para establecer monarquías militares que dominaron el mundo helenístico. El poder autocrático basado en la fuerza militar y en las pretensiones de un gobierno divino se convirtió en una característica normal de esas nuevas monarquías y fue parte del legado político de Alejandro al mundo helenístico. No obstante, como resultado de estas conquistas, el idioma, el arte, la arquitectura y la literatura griegos se diseminaron por todo el cercano oriente.
Los centros urbanos de la época helenística, muchos de los cuales fueron fundados por Alejandro y sus sucesores, se convirtieron en trampolines para la difusión de la cultura griega. Alejandro estableció una serie de ciudades y colonias militares, llamadas Alejandría, para proteger puntos estratégicos y supervisar amplias áreas. La mayoría de los colonos eran mercenarios griegos. Se estima que en el curso de sus campañas Alejandro reclutó de 60.000 a 65.000 mercenarios adicionales provenientes de Grecia, de los cuales por lo menos 36.000 se establecieron en las guarniciones militares y en las nuevas ciudades. En tanto que los griegos esparcían su cultura en el oriente, ellos también fueron, inevitablemente, influidos por las costumbres orientales. Así pues, pese a no haberlo concebido, Alejandro legó al mundo helenístico el choque y la fusión de diferentes culturas. Si te gustó este video, por favor regálame un like. También te invito a que te suscribas para que no te pierdas los nuevos videos que suba. Muchas gracias.